Hola, buenos días. Son las 11 en punto, así que comenzamos. En primer lugar, os quería agradecer a todos vosotros la asistencia al webinar de hoy, que además coincide con que es el último de nuestros webinars hasta que llegue septiembre. ¿Qué nos deparará el futuro más allá de verano? Pues la verdad, visto lo visto, pues puede ser cualquier cosa seguro. Y cuando digo cualquier cosa no lo digo al azar, porque si bien este año ha sido uno en los que las empresas han avanzado más en su transformación y digitalización, nadie se hubiera esperado que el catalizador fuera un virus que ha desencadenado un confinamiento y una crisis mundial, ¿no? Esta crisis ha aclarado, por ejemplo, muchas dudas sobre la viabilidad del teletrabajo, ha remarcado la importancia de la digitalización y, por supuesto, también ha remarcado la importancia que tiene el cloud en todo este proceso de cambio hacia una empresa más ágil y eficiente. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de los beneficios del cloud y de cómo podemos sacarle más partido, tanto si estamos o no en confinamiento. Y más concretamente, vamos a hablar del cloud de Microsoft, de Azure. Para ello contamos con nuestros compañeros de Exevi, Manuel Pérez y Juan José Muñoz. Como siempre, también conmigo. Para quien no me conozca, mi nombre es Ramón García y soy el director de Marketing y de Recursos Humanos de Exevi. Hace tan solo un momento se hablaba de esa aceleración de la digitalización de las compañías y de su relación con el confinamiento. Aunque todos los que estamos hoy presentes seguro que esta relación la tenemos más que clara, vamos a apoyarlo en cifras, ¿no? Vamos a ver cómo ha ido evolucionando todo esto. A finales de 2019, como podéis ver en la pantalla, la población activa en España estaba cerca de los 20 millones de trabajadores y, según un estudio de ADECO, tan solo el 4,3% había tenido acceso a teletrabajo, aunque fuera puntualmente. En número de personas estamos hablando de unas 850.000 personas. En un estudio similar, publicado por Randstad, ya en plena crisis, se evaluaba cuántas personas estaban en disposición de estar teletrabajando y aumentaba esa cifra a casi 4,5 millones de españoles, lo que supone un 22,3% de ese total del que hablamos de 2019. Posteriormente, ya a lo largo de mayo, han salido otros estudios, por ejemplo, el del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, ha publicado uno basándose en encuestas y datos del INE y desprendía datos incluso superiores, ya que indicaba que la incidencia del teletrabajo en España había pasado del 5% al 34%. Bueno, son cifras aproximadas, pero que nos dan un orden de magnitud del salto que hemos vivido. ¿Qué ha implicado para millones de españoles, los millones de españoles que se han visto forzados a teletrabajar y también para sus empresas y sus organizaciones, ¿no? Pues que han necesitado de la noche a la mañana nuevas herramientas como escritorios remotos, VPNs, herramientas de comunicación y videoconferencias, centralitas virtuales y un largo etcétera de herramientas de lo más diverso que han sido clave para mantener la actividad en remoto. Todo esto, además, se ha tenido que poner en marcha con dificultades adicionales, y es que teníamos grandes limitaciones para acceder a recursos físicos. Y este es el momento en el que todo el mundo pues, se ha parado y se ha puesto a mirar al cielo, no porque nos hayamos puesto más religiosos y busquemos a Dios, que seguro que también se han dado muchos casos, sino porque mirábamos a la nube. Y claro, la nube ha respondido y por eso nos hemos encontrado con un crecimiento récord, que en el caso de Azure ha sido, según Microsoft, del 775%, ¿vale? Estos datos incluso pueden quedar ya obsoletos porque los publicó justo al principio o durante el primer mes de confinamiento. Así que incluso puede ser superior ese incremento. ¿Qué ha sido lo más demandado? Según el propio Microsoft, pues por un lado escritorios virtuales con Windows Virtual Desktop, que han multiplicado su uso por 3, Microsoft Teams o herramientas como Power BI. También tenemos claro que estos tres son solo una pequeña muestra de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, ya que la nube nos ofrece muchas más soluciones útiles para que nuestro negocio pueda disfrutar de todas sus ventajas, ¿no? ¿Y cuáles son esas ventajas? Pues bueno, las repasamos muy rápidamente. Reducción de costes, ya que nos evitan adquirir y mantener hardware, ahorramos, por ejemplo, en el consumo de energía y disponemos de un modelo de coste basado en el consumo que hagamos. Y esto es muy interesante. También nos ofrece mucha flexibilidad, ya que podemos escalar y desescalar rápidamente nuestros recursos sin inversión en activos y en tan solo unos minutos en la mayoría de los casos.
Disponibilidad, tenemos máquinas virtuales basadas en una infraestructura de alta redundancia y con la información replicada en como mínimo 3 ubicaciones físicas distintas, lo que nos ofrece continuidad de negocio y disponibilidad total de nuestros datos. Y por último, seguridad. Una seguridad a la que muchos solamente pueden acceder gracias a la economía de escala que es inherente al cloud. Pero bueno, no me quiero adelantar más, ya que de esto es de lo que nos viene a hablar, en primer lugar, Manuel Pérez, en su charla sobre ahorro, eficiencia y escalabilidad, basada en una estrategia de cloud e infraestructura híbrida. Y posteriormente, Juanjo Muñoz entrará más en detalle en algunas de las interesantes soluciones que nos puede ofrecer Azure, además de un caso práctico centrado en algo que tenemos muy fresco, que es el montar una infraestructura para dar soporte a trabajo en remoto. Dicho esto, tan solo un minuto para presentarle a Exevi a quien aún no nos conozca. De una forma muy resumida, somos una consultora especializada en estrategia y tecnología y dedicamos todas las horas del día a trabajar para contribuir al progreso del negocio de nuestros clientes. Por eso nos vemos y pensamos que también, y nos gusta que nos vean como un Sherpa digital que siempre está preparado para acompañaros en vuestros proyectos y ayudaros a que sean un éxito, al igual que ya hemos hecho con las más de 300 empresas que han confiado sus proyectos a Exevi desde el año 2008 y de las que podéis ver una pequeña muestra ahora mismo en vuestra pantalla. Y dicho esto, yo ya termino con la parte de introducción y le damos paso a Manuel Pérez, que nos va a hablar, como decía hace tan solo un momento, de cómo podemos trabajar nuestra estrategia de ahorro, eficiencia y escalabilidad basándonos en cloud y montando una infraestructura híbrida. Así que, Manuel Pérez, te pasamos el control y cuando quieras puedes comenzar. Buenos días. Hola, Manuel, ¿Qué te tal? Bueno, escuchamos. muy bien. Pues nada, bienvenidos y muchas gracias por dedicarnos un poco de tiempo a esto que os vamos a contar, ¿vale? Bueno, vamos a procurar no ser aburridos y que os contemos cosas interesantes. Muy bien, bueno, pues pasamos a ello. En primer lugar, me gustaría definir un poco qué es Azure, ¿no? ¿Vale? Y la mejor forma de pensar es en esto, ¿no? Es decir, nosotros, o la informática tradicional suele ser on-premises, es decir, en el data center del propio cliente, ¿vale? Donde uno pues pone sus servidores, aplicaciones, etcétera, ¿no? Si lo viéramos todo como una pila, pues sería pues todo esto azul oscuro, ¿no? Que va de cargo del cliente, ¿no? Lo hace el propio cliente, ¿no? Servidores, almacenamiento, networking, virtualización, sistema operativo, etcétera. También es cierto que a lo mejor hay labores que puede externalizar con compañías de servicios como podemos ser nosotros, pero básicamente encargarse de toda la infraestructura que hay en su data center, pues corre del cargo del cliente, ¿vale? Bueno, esto va cambiando en el momento en que entra el cloud, ¿no? ¿Vale? Ya desde hace años y a mí me gusta este modelo pues para representar bien el cloud, ¿no? O sea, uno puede contratar cosas como infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio. Si hablamos de infraestructura como servicio, pues en el particular, hablando de Azure, lo que haría el cliente es delegar en Microsoft toda esta parte azul clara, ¿vale? Es decir, los servidores, o sea, lo que es el hierro virtual, servidores, almacenamiento, networking y virtualización. Y ya a partir del sistema operativo hacia arriba, corre de cargo del cliente, ¿vale? Salvando que a lo mejor pues también pueda contratar alguna compañía de valor añadido de servicios informáticos como puede ser Exevi, que nos podamos encargar de alguna de estas capas, ¿vale? Pero bueno, básicamente es eso, ya estás delegando buena parte en un proveedor externo, en este caso Microsoft. Si hablamos de plataforma como servicio, todavía hay más niveles. Azules claros, que se encarga el proveedor, en este caso Microsoft. En infraestructura como servicio, un buen ejemplo sería, pues, imaginaros máquinas virtuales, ¿vale? Y como plataforma de servicio, pues un buen ejemplo podría ser Azure SQL Server. Es decir, que en lugar de utilizar el sistema clásico donde uno tiene un servidor, encima un SQL con sus licencias, etcétera, etcétera, pues en lugar de ese esquema clásico, puede coger y contratar sencillamente el servicio de base de datos, ¿vale? Te ahorras toda la parte también de administración de esa base de datos, tener
y de lo que es optimización de esa base de datos y, por supuesto, de la disponibilidad de la misma. ¿Vale? Y como software como servicio, bueno, pues yo creo que muchos de vosotros seguramente ya tendréis aplicaciones en software como servicio y en especial en Microsoft. Si tenéis ya Microsoft 365, pues sencillamente pues, lo que es el correo Exchange, ¿no? O las aplicaciones como puede ser SharePoint o OneDrive y demás, esto se suele dar como software como servicio. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. A ver, ¿qué cosas se pueden contratar en Azure? Azure es todo esto y mucho más, y cada día es mucho más. ¿Vale? Así que os podéis imaginar. Tenemos desde los servicios básicos, todo lo que es la infraestructura, es decir, uno puede contratar pues, y tener en Azure máquinas virtuales, almacenamiento a nivel de disco, ficheros, networking. Aquí resaltar, pues, por ejemplo, toda la parte de VPN. Vale, la parte de VPN, pues lo que te da son conexión con nuestras oficinas o también con usuarios remotos que prefieren el método de VPN, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más cosas? Bueno, pues en la parte esta, por ejemplo, seguridad y gestión, destacar en especial lo que es el directorio activo en Azure y la autenticación multifactor. Algunos de vosotros ya la tendréis, a lo mejor si tenéis el Microsoft 365 y va muy bien el hecho de que garantices de que quien entra a tus sistemas, sea para Office o sea para cualquier otra cosa, ¿vale? Sea autenticado pues doblemente, ¿no? Esto te garantiza esa privacidad y esa seguridad. ¿Qué más cosas? Pues, por ejemplo, a nivel de desarrollo, ¿vale? E integración, cualquier tipo de plataforma, esto para los desarrolladores está bastante bien para enganchar, digamos, con aplicaciones que desarrolláis vosotros mismos o que os están desarrollando, ¿vale? Incluidas, pues, incluso aplicaciones rápidas, digamos, o de movilidad y demás que también podéis desarrollar y servir en la propia Azure, ¿vale? También hablamos de, por supuesto, servicio de datos, ¿vale? A destacar aquí, pues, SQL Server como servicio y Azure Search como servicio de indexación y búsqueda de documentos de todo tipo, ¿vale? Inteligencia artificial, ¿vale? Y aquí, pues, bueno, destacar también, por ejemplo, Power BI, ¿vale? Que esto, pues, para hacer cuadros de mandos, analítica, inteligencia de negocio, pues, viene bastante bien. Recordaros también servicios en el entorno híbrido, porque no todo es necesario, pues, pasarlo a Azure, ¿no? Sino que puede coexistir vuestro entorno local con Azure. Y aquí lo más típico que se suele contratar, pues, es la parte de backup, un backup de lo que tenéis actualmente en local, tenerlo en el cloud, o, por ejemplo, Site Recovery, que es un servicio pues ya más avanzado, ¿no? Que es saber que si en el caso de que tuvierais algún desastre en vuestro data center actual, pudierais levantar estas máquinas en el cloud y poder operar con ellas. ¿Vale? Bueno, decir también pues que Azure está actualmente, esta diapositiva está incluso ya desactualizada, tiene 60 regiones ya a nivel mundial. La de España, que no la veis, estará en breve. Mientras tanto, se está utilizando generalmente Oeste de Europa, que está en Francia, pero vamos, por la latencia que hay actualmente en las comunicaciones tan mínima que a los efectos es lo mismo que si lo tuviéramos en nodos de acceso en España, ¿vale? Entonces, eso, la gente que lo tiene nota que incluso va tan o igual de rápido que lo pudiera tener en su propio CPU. Me gustaría destacar esto, ¿no? Que es que, como sabéis, para tener un acceso adecuado y con buen rendimiento a las aplicaciones y datos de la empresa se suele requerir un acceso a los servidores donde residen esos datos con unas velocidades superiores a varios megabits, ¿no? Antes, para tener esa velocidad, uno estaba obligado a tener los servidores por red local en su propia oficina. Pero ahora todo ha cambiado gracias realmente a la velocidad actual de las comunicaciones, ya que cualquier empresa tiene acceso a comunicaciones de más de 300 megabits con unos costes bastante reducidos, ¿no? Entonces, no digamos también pues con lo que viene, ¿no? Que es que con el 5G, ¿no? Es decir, yo diría que todo esto que estamos hablando, el cloud,
realmente quien lo ha hecho posible han sido las comunicaciones. Si no tuviéramos esas velocidades, no podríamos hacerlo posible. ¿Qué beneficios, no? Tenemos? Bueno, lo mencionaba antes Ramón, alta disponibilidad, ¿vale? Los SLAs en infraestructura suelen ser de mínimo 3 9 y generalmente 4. Y esto encima, pues 24/7. ¿Vale? Las soluciones de máquinas virtuales están basadas en una infraestructura de alta redundancia y la información está replicada en como mínimo 3 ubicaciones físicas. A nivel de seguridad y compliance, bueno, antes, hablando de alta disponibilidad también, en cuanto, por ejemplo, al almacenamiento de los datos, con redundancia local, los datos se replican de forma síncrona 3 veces en una misma ubicación física. Se consiguen hasta 11 nueves de disponibilidad. Y en redundancia geográfica ya, pues hasta al menos 12 nueves. Esto ya estamos hablando de que para conseguir esto una empresa normal y corriente con sus propios medios tiene que hacer una inversión enorme. Y para una pequeña y mediana empresa, sin duda, no hay mejor opción. Si hablamos de seguridad y compliance, la seguridad y la privacidad están integradas. Y recordemos que los servicios de seguridad como autenticación multifactor, que es lo que os he estado comentando antes, y a nivel de compliance, tanto los CPD físicos como la propia operación de los servicios por parte de Microsoft cuenta con todas las certificaciones necesarias, entre ellas pues ISO 27001 o cumplimiento de GDPR. A esto le añadimos las de Exevi como proveedor de servicios, que también estamos certificados, ¿no?, en estas normas, en 27001, en 9000, ¿vale? Y por supuesto GDPR, con el cumplimiento GDPR. Para algunos clientes que están obligados a cierto cumplimiento es una forma realmente pues de delegar parcialmente esta responsabilidad en los accesos físicos, en la infraestructura de base, etcétera, aunque al cliente luego tenga que garantizar sus propios procesos, pero ya buena parte de toda esta parte de seguridad y compliance la tiene ya, digamos, delegada en terceros. Y por último, no, pues comentar que no solo es Windows, o sea, a veces uno está pensando Azure, Microsoft, pues solo Windows y no es así. De hecho, pues, todo tipo de tecnologías de código abierto, sistemas operativos o cualquier otra herramienta y tecnología que prefiera. Máquinas Linux, software de código abierto y, por ejemplo, también en Azure, pues Azure MySQL en modo plataforma como servicio. Lo mismo que si fuera Azure SQL Server, ¿no? Beneficios. Despliegue rápido, ¿no? ¿Cuántos de vosotros en una situación excepcional, como por ejemplo la que hemos vivido ahora con el COVID, habéis tenido que comprar una nueva infraestructura, licencias, etcétera? ¿Y en qué tiempo? ¿Vale? Bueno, pues esto en Azure, si ya estás, pues lo puedes conseguir en minutos. ¿Vale? Si hablamos de velocidad de operación, pues la que uno desee. Es infinita, vamos a decir, esto es ampliable lo que uno quiera. ¿Vale? En flexibilidad también. Y esto también es muy importante porque unas veces se puede desear más velocidad de operación y otras veces menos. Se puede ir poniendo y quitando sobre la marcha, dado que la facturación es por el tiempo de uso. No te obliga a comprar la máquina súper potente para solo utilizarla en momentos determinados del mes y luego el resto del tiempo a lo mejor está rascándose la barriga, ¿no? Si hablamos de escalabilidad, pues la que quieras. Un buen ejemplo son los escritorios virtuales para teletrabajo. ¿Vale? Nosotros en estas semanas, estos meses atrás, que hemos tenido que dotar a clientes de infraestructura para el teletrabajo, los que nos han permitido hacerlo con Azure, pues nada, una vez que ya está dotado, pasar de 10 a 20, a 100, a 200, a 500 personas que en teletrabajo es simplemente escalar, ¿vale? O sea, no hay problemas, ¿no?, en ese sentido. Cobertura global, recuperación ante desastres, ahorro de costes y transparencia y control de costes. De esto vamos a hablar precisamente ahora. Si hablamos de transparencia y control de costes, nosotros, cuando un cliente contrata con nosotros Azure, lo que hacemos es que le damos un panel que es este, acceso al mismo, para que él pueda ver en cada momento cuál es el gasto que está teniendo. Pero además, pues por tipo de recursos, ¿no? Pues tanto gasto en máquinas virtuales, en VPNs, en almacenamiento, en ancho de banda, e incluso pues nos permite etiquetar y agrupar los recursos según nosotros lo podemos entender. Pues imaginaros, pues el ERP, el CRM, ¿vale?, mi granja Citrix, en fin, lo que uno quiera, ¿no?
¿vale? Y además está viendo día a día lo que está gastando y hay una previsión de lo que va a gastar al mes. A esto le añades que también le puedes añadir pues, alertas para que si vemos que se puede pasar el gasto del mes de lo que teníamos previsto, pues de alguna forma te alerte la propia plataforma, ¿vale? Entonces, transparencia y control de costes desde el primer minuto. Si hablamos desde el punto de vista de ahorro de costes, ¿qué tenemos, no? Pues bueno, pues aquí es importante ver que uno cuando ya delega esta parte en terceros, hay muchos costes ocultos que actualmente tenemos que no sufriríamos, ¿no? Es decir, que ya estarían metidos. Os recuerdo esto. ¿Vale? O sea, ¿cuánto cuesta a una organización llevar a cabo toda esta parte? Si la delegaras en Microsoft, todo esto te lo ahorras, ¿vale? Ya no estoy hablando solo de inversión de máquinas, etcétera, etcétera, sino también y de amortizaciones, sino el tiempo también de tus propios recursos técnicos para este tipo de cosas, ¿vale? Cuando a lo mejor pues podían estar más en esta capa de aplicación que es la que realmente la compañía requiere, ¿no? En sus sistemas de información. Si seguimos. No tendrás que adquirir nuevos servidores ni mantenimientos. ¿Vale? Cada cierto tiempo te toca adquirir nuevos servidores, licencias y contratar sus respectivos mantenimientos. ¿Cuánto cuesta hacer esto también? Todo ese tiempo también se lo puedes dedicar a tu negocio. Tendrás las últimas versiones con actualizaciones periódicas y sin coste adicional. Os habréis visto en modelos tradicionales que cada cierto tiempo tenéis que volver a comprar licencias, etc. Aquí no, aquí ya lo tienes todo, digamos, actualizado. Las licencias de Windows y SQL Server, en especial en modelos de este tipo, donde uno contrata Azure SQL, pues puedes tener perfectamente ahorros de más del 40% frente a la infraestructura tradicional. Ahorro energético, por supuesto. Flexibilidad, solo pagas por lo que uses, no tienes que sobredimensionar las compras. Esto es muy importante, porque si uno cuando compra un servidor está pensando en que no lo quiere tirar el año que viene. Está pensando en que lo va a utilizar mínimo 3 años y tradicionalmente 4 o 5 años. ¿Vale? Cuando lo dimensionas, ¿qué pones? Pues un poco te curas en salud, porque no vas a estar pidiéndole a la empresa continuamente ampliación, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué sueles hacer? Pues sobredimensionarlo. ¿Vale? Ahora bien, si lo tuvieras en Azure, pues solo pagas por lo que uses, no tienes que sobredimensionar esas compras. El despliegue es rápido. ¿Vale? ¿Cuánto cuesta al negocio tener un despliegue lento? ¿Vale? ¿Cuánto cuesta al negocio esperar por sus proyectos o necesidades concretas? El otro día me comentaba un cliente que para ampliar sencillamente disco en sus servidores tardó un mes, ¿vale? Por todo lo que ello conllevaba y teniendo en cuenta que tenía que ponerlo tanto en el CPD principal como en el de respaldo. ¿Vale? Bueno, pues oye, simplemente era ampliar, ¿no? Algo más porque se quedaba corto la cosa, ¿no? Vale, pues esto en Azure es inmediato. Y a mí siempre me gusta comentar esto, ¿no? Es decir, yo si me pusiera en los zapatos del CIO, lo que yo haría sería aprobar un presupuesto estimativo y máximo y luego pues controlar el gasto ajustando a mis necesidades, es decir, controlando de que no me paso de ese presupuesto máximo, ¿vale? Sí, sé que lo variable crea inquietud, ya hemos dicho que se va a facturar realmente lo que uno está consumiendo, pero nuestra experiencia aquí es muy buena, ¿no? Yo diría, ¿qué quieres? ¿Algo variable que generalmente sea más bajo que un tope que ya te has marcado o prefieres un fijo seguro más alto? ¿Vale? Esto la propia experiencia de nuestros clientes suele ser que ya lo primero es lo que más les convence, ¿no? Y bueno, nosotros abogamos por ello. Si hablamos de más allá de Azure, pues nosotros Exevi pues damos servicio de valor añadido, tanto asesoramiento como migración total o híbrida a Azure, como soporte correctivo, monitorización de los sistemas y actualizaciones de los mismos, o lo que hablábamos de las capas azules oscuras, estas que os mostré en la pila.
Por supuesto, pues si necesitáis administrar ciertos sistemas o comunicaciones por completo y en evolutivo y demás, pues podemos hacerlo en modelos de peticiones de servicio. Soporte evolutivo para configuración de nuevos sistemas, evolución de los actuales y ciberseguridad. ¿Vale? Y bueno, pues animaros a que si tenéis en cabeza hacer algo de esto, pues tampoco hace falta pasar de 0 a 100 en 5 segundos. Uno puede hacerlo con soluciones híbridas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues basta, luego Juanjo lo comentará con más detalle, pero un escenario típico es empezar a tener una sincronización de tu propio directorio activo con el Azure, poner tu controlador de dominio en Azure y empezar a subir ciertos servidores o ciertas aplicaciones y coexistir con tu informática actual on-premises, ¿no? Nada más. Encantado de haber estado con vosotros y nada, si tenéis alguna pregunta, pues al final estaré encantado de responderla. Muchas gracias, Manuel. Damos paso ahora a Juan José Muñoz, que va a tener 2 charlas seguidas. Por un lado, nos va a hablar de las soluciones que nos podemos encontrar en Azure, las más populares o las que más utilizamos para llevarnos eso precisamente, nuestra infraestructura al cloud. Y luego el caso práctico que os comentaba al principio sobre la simulación de costes de infraestructura en Azure para afrontar un escenario típico de teletrabajo. Así que le pasamos el control a Juanjo. ¿Estará por ahí? Juanjo, hola. Hola, buenos días. Pues como ha dicho Ramón, yo voy a contar algunos casos de uso así que se pueden hacer en Azure y también pues el caso práctico de Windows Virtual Desktop. En principio, pues podemos abordar de varias maneras el uso de Azure. Una sería el uso directo de servicios de plataforma o como tal de servicios SaaS que da Azure, que sería el uso directo de almacenamiento, bases de datos, copias de seguridad, aplicación o servicio web. Esto sería más plataforma. El uso de un servicio SaaS de Azure sería recurrir a toda la suite de Microsoft 5, Office 365, Dynamics CRM, Intune, etcétera, ¿no? En este caso, pues ya estaríamos incluso usando, sin saberlo, el Azure AD y posiblemente la sincronización de un directorio activo propio a Azure AD con Azure AD Sync o AD Connect. Y la otra posibilidad es hacer una extensión de nuestra IT, o sea, montar en Azure lo que podría ser como una extensión de nuestro data center con sus redes virtuales, su extensión a través de una VPN contra nuestras oficinas y máquinas virtuales o otros servicios que fuéramos poniendo en Azure. El almacenamiento en Azure es una solución en la que podemos usar principalmente los recursos de Blob o de Azure Files, aunque también disponemos de otros como las tablas y colas, y consistiría en crear una cuenta de almacenamiento, seleccionando la región, el rendimiento, redundancia, etcétera, que vamos a precisar, y a continuación crearíamos el blob o el share, que sería como una unidad de red de sistema de ficheros Windows, estableciendo que queremos comunicaciones cifradas y por defecto usar el cifrado en reposo gestionado por Azure o incluso podemos configurar que las claves de cifrado en reposo las proporcione el cliente. Para el acceso y uso de estos blobs o Azure Files se puede integrar con el directorio activo o con Azure AD, esto en el caso de Azure Files, conectarlo como una unidad de red, migrar datos o hacer copias de los datos con utilidades como AZCopy o Robocopy y también podríamos usar estos recursos en Azure de almacenamiento como destino para hacer una copia externa de nuestro backup empresarial. Un segundo uso sería directamente usar los servicios de copia de seguridad que proporciona Azure. Estos se apoyan también en cuentas de almacenamiento. Podemos usar el despliegue de agentes de backup de Azure en nuestras máquinas on-premise y directamente pues se planificaría y gestionaría este backup desde el portal de Azure una vez instalado el agente en las máquinas. Podemos instalar el Microsoft Azure Backup, que es como una revisión del Microsoft Data Protection, o sea, sería un software de backup en sí, que desplegaríamos agentes en la oficina y todo lo gestionaríamos desde la consola central de backup y se guardarían las copias
en Azure. Y por último tendríamos Azure Site Recovery, que está más orientado a disponer de una solución de Disaster Recovery o continuidad, o también útil para hacer migraciones de infraestructura a Azure. El tercer uso sería usar servicios de plataforma para aplicaciones web. En este caso, pues no nos preocuparíamos de disponer de lo que son los servidores web, su parcheado, mantenimiento, actualizaciones, capas de firewall, balanceo de carga, etcétera, etcétera. Simplemente podemos recurrir a usar los Azure App Service o los Azure Cloud Service. Los Azure App Service son más pensando como que tenemos una capa de servidor web IS, en este caso, o más bien ASP.NET en principio, pero vamos, podemos usar lenguajes de programación como Java, Ruby, Node, Python, etcétera. Y Azure Cloud Service es para aquellos casos en los que tenemos una aplicación que tiene un frontal web y otra parte que es aplicaciones o procesos que corren en background, ¿no? En segunda fila. Lo importante de estos servicios web es que disponemos de esa transparencia y elasticidad en la cual podemos especificar hasta cuánto queremos que escale el servicio y no nos vamos a preocupar nosotros de tener que levantar o reducir recursos según la carga. Los contenidos estáticos se pueden almacenar en almacenamiento de Azure, en blobs. También se puede disponer de la propia red de gestión de contenidos de Azure, el CDN. Y las bases de datos podrían estar alojadas en Azure en modo de bases de datos SQL de Azure o MySQL, etcétera. Según el nivel de suscripción o de servicio que se elija y por tanto el coste que vamos a coger, vamos a disponer de servicios adicionales como balanceo de carga, director de tráfico para redirigir el tráfico en reglas en función del origen o el origen de esas direcciones IP geográficamente, y también servicios de WAF, de Web Application Firewall. El cuarto servicio sería disponer de SQL como servicio en Azure. En este caso, el gestor de base de datos lo gestiona Azure. Aquí, por un lado, nos evitamos cuestiones de paradas o de actualizaciones y renovar licencias, etcétera, para disponer de nuevas funcionalidades o disponer de software assurance, como es el caso con las licencias de volumen. Entonces, pues es cuestión de elegir el plan acorde a nuestras necesidades de rendimiento o también en cuestión de si queremos bases de datos individuales o queremos un pool elástico de recursos para tener ahí un número elevado de bases de datos. Es importante conocer las diferencias respecto a un SQL Server instalado como tal en un servidor en Azure. Se pueden crear o importar bases de datos y no se va a hacer de la manera clásica on-premise, sino que se hace exportando a otro formato que se carga o importa en el servicio SQL de Azure. Lo más interesante para mí en este servicio es la copia de seguridad continua que lleva incluida. En función del nivel de servicio que cogemos, la suscripción normal de SQL en Azure pues nos daría 7 días, nos daría 14 días, que por defecto son 7, y con otros niveles de suscripción podemos llegar incluso a 35. Eso es configurable, pero siempre dependiendo del tope límite que tenga el plan que hemos elegido. Y si eso no cubre nuestras necesidades, pues siempre se puede coger y configurar la copia de larga retención, donde podemos guardar copias de seguridad de la base de datos por hasta 10 años. Un uso sencillo sería pues extender el acceso remoto VPN a nuestra infraestructura propia. En vez de acceder a través de un firewall o un servidor VPN en nuestra infraestructura, que siempre además pues hay que también montarlo a veces cuando se queda corto, o a veces siempre quedan dudas sobre si puede ser un punto vulnerable de acceso, pues se puede levantar por la vía de establecer un gateway VPN en Azure con su virtual network, conectar este gateway VPN con nuestra infraestructura con un túnel VPN, y después habilitar la conexión de multipunto de usuarios remotos contra este gateway VPN de Azure. Esto nos permitiría pues, conectar por protocolos SSTP, que es propio de Microsoft, por IKE versión 2, que sería IPsec,
y también por OpenVPN. Y la autenticación pues, podría ser mediante certificados o mediante integración Radius o directa contra los usuarios que estén sincronizados en el propio Azure AD. El sexto caso sería el de hibridar nuestra infraestructura. Pues yo mencionaré un ejemplo ahora, pero también esto es meramente extender la infraestructura y migrar lo que interese o usar cosas bajo demanda. Consistiría pues en establecer unas redes virtuales en Azure, un VPN Gateway, conectarlo por un túnel IPsec con nuestro firewall y extender de esta manera nuestra infraestructura y a continuación migrar máquinas virtuales o servicios o levantar infraestructura temporal o bajo demanda según las necesidades que se tenga. Por ejemplo, se podría extender el directorio activo en Azure. En caso de tener una parada o un problema inesperado en nuestra infraestructura, por ejemplo, quedarnos sin directorio activo, sería o mejor dicho, en caso de tener una parada de toda la infraestructura, lo primero que necesitaríamos restaurar a tener disponible es el directorio activo. Pues si ya dispusiéramos de un controlador de dominio replicado en Azure, sincronizando con el directorio activo con los controladores de nuestra oficina, pues tendríamos una restauración más rápida de servicios, porque ya tendríamos el punto de autenticación o de autoridad y de políticas. Esto consistiría simplemente partiendo de que tenemos conectada la infraestructura de Azure con nuestra propia red, pues levantar una máquina virtual, añadirle el rol de directorio activo, promocionarla como controlador de dominio y después también podríamos como paso adicional en esa misma máquina, si ya lo tuviéramos en la oficina, pues sería cuestión de migrarlo, pues instalar el conector de sincronización de directorio activo con Azure AD. El último caso sería el de los escritorios virtuales. Consistiría en virtualizar el puesto de trabajo o disponer de máquinas virtuales como escritorio en plan servicio. En general, aquí se parte de una situación híbrida en Azure. Si no la tenemos, pues hay que montar algunos de los pasos previos, como mínimo disponer de la conectividad, ¿no? Para integrarlo en nuestra infraestructura. Windows Virtual Desktop también podría integrarse con Citrix, con VMware y con Teradata Parallels, en lo que se refiere a cómo conectar. Por defecto, lo que lleva es digamos, el cliente RDP de Microsoft, pero por la vía del Remote App, un poco con unas modificaciones o una revisión, digamos que no sería compatible con versiones anteriores de Windows al cliente, pero en Windows 10 y en otras plataformas ya lo tenemos. Y podríamos también usar Windows 7, que es otra cosa interesante. Cuando por los requisitos de nuestras aplicaciones no podemos migrar a Windows 10, pues podríamos disponer de una extensión del soporte de Windows 7 en Azure por la vía de los escritorios virtuales de Windows en Azure. También podemos usar la característica de Windows 10 Multisesión, que es una versión revisada de Windows 10 que está optimizada para uso compartido por usuarios, sobre todo pues para que se use el Office por varios usuarios en ese entorno. Y debemos también disponer de un medio de licenciar los derechos de uso de esas máquinas Windows 10 virtuales en Azure, que el modo más sencillo es a través de Office 365. Ahora mismo está en vista previa pública la versión primavera 2020 de Windows Virtual Desktop y debe estar a punto de ser puesta ya en producción. Esta mejora los mecanismos de despliegue y está ya mejor integrado con la gestión de recursos en Azure. Ahora os voy a desarrollar el caso práctico de Windows Virtual Desktop. En Windows Virtual Desktop podemos tener en cuenta diversos aspectos. Por un lado, los dispositivos clientes, que sería lo que sale aquí en el gráfico en la parte de la izquierda. Disponemos de posibilidad de conectar con cualquier browser con HTML5, pero en general para usos que requieran, por ejemplo, integración del audio o redirección de multimedia, es mejor usar el cliente como tal de Remote App, que está disponible para Windows, para Apple y para Android.
y próximamente estará también para Linux. Ahora para Linux está disponible, pero solo en ciertos fabricantes de thin clients. Los servicios de broker sería la parte que está intermedia en el gráfico y es lo que nos da Microsoft y no tenemos que montar por nuestra cuenta, que en caso de montar nuestra propia infraestructura de Remote Desktop Service. Estos servicios de broker van sin coste. Tenemos que tener en cuenta la conectividad, estudiar un poco la conectividad de todo lo que es la infraestructura de estos virtual desktop con nuestra oficina, tener en cuenta el directorio activo porque tenemos que sincronizar ese directorio activo con el Azure AD para que la parte de brokering de Microsoft valide a sus usuarios a través del Azure AD y después esa misma cuenta ya se use para validar contra el directorio propio e iniciar la sesión en la máquina en sí. Tenemos que tener también en cuenta y revisar las máquinas de sesión, estudiar qué máquina es la que mejor se ajusta a nuestras necesidades en costes, prestaciones y también qué hacer con los perfiles y datos de los usuarios. Entonces, pues sincronizando las cuentas del directorio activo con el Azure AD, ya puedes validar contra el broker y esas mismas credenciales se pasan para iniciar después la sesión contra la máquina de escritorio, ya validando contra el directorio activo de la empresa. Las máquinas de sesión tenemos también que estudiar qué requisitos van a tener, lo vamos a ver ahora en otra transparencia, y también los perfiles y datos de usuarios tenemos que ver dónde almacenarlos, en un recurso más especializado tipo pues en NetApp o en un Azure Files o montando servidores de ficheros propios en Azure. Lo más cómodo para mí es usar Azure Files. Y por último, volver a ver el tema de las licencias y derechos de usar el entorno de escritorio virtual. Los servicios de broker, como os comentaba, los de Microsoft van sin coste adicional, pero podemos usar otra capa de brokering si necesitamos servicios avanzados, ya sea de multimedia, de audio en tiempo real o para entornos CAD. Para estimar las máquinas nos puede ayudar la propia calculadora de Azure. Elegimos la zona, elegimos si el tipo de escritorio va a ser pooled o va a ser estático para los usuarios. Aquí hay que tener cuidado porque el pooled no solo es que puedan entrar varias personas en un escritorio, sino también que una persona que el escritorio pueda ser reutilizado en varias personas. Si hacemos una asignación estática, digamos que el escritorio queda atado a la persona y después tenemos que hacer una operación, digamos, de reset para liberarlo y que se pueda reutilizar. Entonces, esto sería un ejemplo así rápido del cálculo que nos haría el asistente de Azure para mantener 200 usuarios con un pico de concurrencia del 100%, fuera de horario un 5% de concurrencia y unas 220 horas al mes, o sea, uso de unas 10 horas diarias por 22 días al mes. Yo he elegido sesiones multisesión y con una carga típica mediana. Entonces, eligiendo una instancia de máquina tipo de 8 virtual CPU y 32 GB de RAM, con este coste por hora, pues él nos estima que necesita tener una máquina encendida todo el mes, descontando los fines de semana, y 7 instancias que tienen que estar levantadas pues 22 días, 10 horas al día. Aquí podemos jugar con pagar por consumo, que sería el caso porque vamos a tener máquinas que vamos a pagar y encender en ciertos tramos horarios, porque si queremos hacer reserva sería más cuando las máquinas tienen que estar encendidas todas y de forma permanente o alguna combinación. Entonces, por aquí tenemos el coste de estas 8 máquinas, sería unos 829 euros al mes. Aparte, tenemos que incluir el coste de los discos duros de esas máquinas, que en este caso pues hemos elegido discos SSD estándar Premium de 128 GB. Aquí tengo un error porque en vez de 7 tendrían que ser 8, pero aproximadamente pues nos salen 128 euros. Total, que el coste aproximado serían 957 euros al mes, sin contar pues la conectividad VPN con Azure ni las licencias, que es lo otro que tenemos que ver. Como conectividad, la básica sería
el gateway básico, que costaría 23 euros al mes. Esto permite, en las mejores circunstancias, llegar a 100 megabits por segundo de transferencia, pero tiene sus limitaciones. Es mejor disponer del VPN Gateway de tipo 1, que cuesta 125 euros al mes, 130 euros al mes aproximadamente, y no solo es que tenga mejor rendimiento en picos, sino que nos permite hacer incluso routing dinámico, BGP, con nuestra infraestructura e inyectar rutas estáticas, que sería el caso, por ejemplo, de si hacemos un acceso VPN y queremos que los usuarios VPN que se conectan a través de Azure, pues inyectarles rutas de la infraestructura que está en nuestra oficina, o forzar otras cosas, casos especiales, como decir, pues ciertas IPs quiero enrutarlas a través de la oficina u otras a través de Internet. Pues tengo que inyectar esas rutas, lo tengo que hacer usando una característica que está disponible en este caso. Si quiero también disponer de un controlador de directorio replicado en Azure para este caso particular del escritorio remoto, lo que tengo que hacer es instalar una máquina. Esa máquina pues puede irme una máquina estándar, por ejemplo esta, 2 virtual CPU, 8 GB de RAM, y me costaría con reserva anual 98 euros al mes, 40 euros si dispongo de derechos de itinerancia de licencia porque tengo licencias Open con Software Assurance, pues bajaría el coste, pero si no, lo que podemos hacer es ir a unas máquinas que son para uso no intensivo de CPU, o sea, mientras la CPU esté por debajo de este porcentaje, en el caso de esta, pues tenemos que la máquina va a responder perfectamente, pero si la máquina permanentemente se va por encima de esta CPU, entonces la máquina no va a responder bien. Pero para disponer de un controlador de dominio es precisamente uno de los usos aconsejados de este tipo de máquinas. Esta máquina sería con 2 virtual CPU y estos serían realmente 4 GB de RAM, no serían 8. Y esta máquina costaría 38 euros al mes y 26 euros con reserva anual. Está muy bien para tener un controlador de dominio replicado. Hay muchas vías para obtener la licencia que nos da los derechos de uso de acceso a esas máquinas virtuales Windows 10 en Azure. Las más sencillas serían recurrir a Office 365. En este caso, la licencia más baja que nos daría este derecho de uso sería Microsoft 365 F3, 8,40 euros al mes. Esta no solo incluye el derecho de virtualización y Windows Multisession, sino que también nos daría otras cosas como usar la máquina, registrar el PC cliente que tuviéramos para acceder con Intune, tendríamos también SharePoint Online, Teams y algunos otros usos. El siguiente nivel sería usar Microsoft 365 Empresa Premium. Este es como el estándar, que era el antiguo 365 Business Premium, solo que nos añade el Intune, digamos, y los derechos de virtualización de Windows 10. En este caso, si ya dispusiéramos de estas licencias, solo es gastar 6 euros más para tener los derechos de uso. Para hacer la estimación final, pues, por tanto, hay que tener en cuenta varias cosas. En este caso vamos a considerar una conexión VPN con la infraestructura, la que tenemos, vamos a disponer de una máquina para Domain Controller y que sea la que nos haga la parte de la integración con el Azure AD. Esto, como digo, no hace falta realmente hacerlo así. Y que vamos a tener 200 usuarios, 15 usuarios por máquina, pero yo al final, esto no lo he corregido, lo he bajado a 8 usuarios para hacer un caso más conservador. Una máquina encendida 24/7 y el resto de máquinas encendida en 10/5. 40 usuarios van a usar Microsoft Office, con lo cual voy a necesitar la licencia Microsoft 365 Empresa Premium, y 160 usuarios no usan Microsoft Office, con lo cual les voy a aplicar la licencia Microsoft 365 F3. Y voy a estimar 20 GB de perfil de usuarios en Azure Files Premium. Tenemos aquí el coste diario del Gateway VPN de tipo 1, que al mes serían 130 euros. La máquina virtual que hará de controlador de dominio, que al mes serán unos 26 euros. Después
una máquina virtual Windows 10 encendida las 24 horas del día, que nos salen 168 euros al mes, y después el coste por máquina de tenerla encendida 10 horas diarias, que nos salen 62 euros al mes, por 24 máquinas necesarias, que en total serían 25, de dividir los 200 usuarios entre los 8 usuarios por máquina. Después, los perfiles de Azure, pues estimo unos 5 euros de coste por el almacenamiento del perfil del usuario en Azure Files, que por 200 usuarios pues nos saldrían 1.000 euros, con lo cual tenemos unos 2.800 euros en total de infraestructura, más las licencias. El 15%, esos 40 usuarios, le damos el Microsoft 365 Premium, que son 676 euros, y al resto le vamos a dar la licencia Microsoft 365 F3, con lo cual son 1.300. En total, unos 2.000 euros en cuanto a licencias al mes. Entonces, el coste total de estos 200 usuarios son 4.800 euros y un coste por usuario de 24 euros al mes, que se desglosaría en 10,10 euros de la licencia, y los costes de infraestructura serían 14 euros. Este sería un caso revisado del anterior, en el que se presupone que nosotros ya teníamos anteriormente el Microsoft 365 estándar, con lo cual en vez de 16,90 serían 6,40. Nos podemos ahorrar estos 10,50 euros y baja el coste a 1.600, y el coste no es que varíe mucho aquí porque es promediado, serían 22 euros, de los cuales son 8 euros de licencia y 14,16 de infraestructura. Y eso es todo. Ya con esto ha terminado la exposición del caso práctico. Muy bien, muchas gracias, Juanjo. Si estáis interesados en dar un salto al mundo cloud, más concretamente al mundo de Microsoft Azure, como hemos dicho, podéis contar también con nosotros, con Exevi. Podemos ayudaros a gestionar el servicio, a hacer la migración, en apoyar vuestra infraestructura física de dentro con la infraestructura en la nube. Cualquier tema que os interese al respecto, también nos lo podéis indicar en la encuesta, o si tenéis contacto con alguno de los compañeros, con Juanjo Muñoz o con Manuel Pérez, también podéis contactar con ellos directamente e indicárselo. Y dicho esto, como decía, este es el último evento antes de hasta septiembre. Os damos las gracias por estar aquí, por haber asistido, y esperamos que os haya resultado interesante. Un saludo a todos y que paséis un buen día.